Buen día, República Oriental del Uruguay. Bueno, comenzando un programa muy especial hoy, venimos con una entrega, una vez más, digamos que reforzada, especial, vinculada a este atentado contra nuestro orden jurídico, contra la Constitución, como lo es el plebiscito, con esta papeleta blanca del sí que plantea el PICNT. Estamos en CX30 Radio Nacional, 11:30 por aire, 11:30 M. También tenés la aplicación, la 30, está su página web www.radionacional.com.uy, eso es por internet. Tenemos nuestro portal digital libertas.uy, primer fundación liberal de la República Oriental del Uruguay, Libertas, Libertas Uruguay, esa es la dirección de nuestro portal, la tenés ahí, fíjate vos, libertas.uy. Estamos en Facebook ahora mismo, saliendo al aire, exactamente ahora, me dice Ramón Villa. ¿Cómo te va, Ramón? Bienvenido, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Excelente operador de sonido. Nuestro compañero de trabajo, Ramón Villa, que me dice, enfatiza lo del Facebook, que hay mucha gente que nos sigue. Exactamente, tenemos el mismo nombre, el dominio de nuestro Facebook es En Dónde Estamos. En Dónde Estamos, es el mismo nombre del programa, como lo ves acá, Ede, En Dónde Estamos por Facebook. Nuestro Instagram es En Dónde Estamos Uru. Nuestro X, arroba En Dónde Estamos, y nuestro canal YouTube, Mirá En Dónde Estamos. Entrá a ese canal, mirá el material, que hay un montón de material. Veo que va subiendo la suscripción, pero falta más gente que sigan el canal, que vean los contenidos que estamos desarrollando sobre este atentado terrorista contra el Estado uruguayo, contra el orden jurídico. Estamos en un proceso realmente revolucionario marxista, atravesando este periodo histórico del Uruguay, con un cuerpo electoral desprotegido, con un sistema político que no advierte respecto a todo esto. Se ha viabilizado algo que no se tendría que haber viabilizado, como un plebiscito de la reforma de la seguridad social por vía constitucional. No corresponde. El cuerpo electoral uruguayo no tiene competencia para eso. Lo prescribe la Constitución. Es materia reservada a la ley, tiene un trámite específico. La seguridad social obedece a un trámite legislativo con iniciativa privativa del Poder Ejecutivo, pero pretende este plebiscito violar la seguridad jurídica, porque si se introduce esa papeleta en la Constitución, si la letra de esta papeleta criminal pasara a ser contenido constitucional, contenido normativo constitucional, los derechos de propiedad, todos los derechos de propiedad generados a través del pilar individual de la capitalización de los ahorros, dejarían de existir. Un hecho insólito, un hecho nefasto, muy negativo para la historia institucional del Uruguay, como nunca ocurrió en todo el récord histórico que tenemos como nación. Jamás se ha legislado algo de esta naturaleza, jamás se ha legislado, te digo, por ley. Ya por constitución es muchísimo más grave, porque lo que introducís en la Constitución lo introducís en el modelo político de Estado y en el orden jurídico, en definitiva, jurídico-político del Estado. Al Estado lo convertís en eso que dice la Constitución. Y si en este caso, desprevenidamente o de modo adoctrinado, el cuerpo electoral, que no tiene a su vez competencia para hacerlo, pero lo legitiman de todas maneras el sistema político uruguayo de modo criminal, están legitimando y están permitiendo que se viabilice un atentado contra el orden jurídico. Bueno, en ese caso la Constitución nos diría cómo se va a comportar el Estado uruguayo. Y nos diría que el Estado uruguayo no va a reconocer los derechos de propiedad que se generaron durante 28 años en todos los ámbitos del desarrollo de los derechos de propiedad privada, vinculados al pilar individual de la capitalización de los ahorros, que lleva ya la producción de capital de unos 24.000 millones de dólares. Eso implica fuentes de trabajo, implica industrias, implica cadena comercial, implica propiedad privada. Esa propiedad privada, que está en estricto rigor protegida por el artículo 7 y 32 de la Constitución de la República, como un derecho inviolable, un derecho universal, razón de ser del Estado uruguayo. Según las disposiciones de esta papeleta, bueno, la Constitución diría todo lo contrario. Introduciría
una normativa constitucional en la reforma del artículo 67 que plantearía la eliminación de esos derechos de propiedad con efecto retroactivo. Derogaría, sería una especie de abolición, porque no sé cómo explicártelo jurídicamente, dado que en el derecho no existe un instituto legal que plantee una reforma eliminando todos los derechos generados anteriormente. Es un disparate mayúsculo. Es algo así como un acto de hechicería, de brujería jurídica, porque claro, lo que están haciendo es perpetrar la revolución totalitaria y plantear a la Constitución como un documento ya inútil, dado que ese documento tiene contradicciones muy severas, muy graves en sí misma. Entrarían disposiciones constitucionales en una contradicción realmente importante, en un antagonismo normativo, lo cual no admite el derecho como ciencia y no lo admite la naturaleza jurídica de un Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho es un orden jurídico que nos ampara de acuerdo a los mismos principios y todas las leyes deben ser coordinables unas con otras y todas deben ser coordinables y compatibles con la Constitución de la República. Así que imagínate si a la Constitución de la República le introducís una norma que contradiga a la misma Constitución, porque dice que esos derechos de propiedad van a ser eliminados, van a ser algo así como abolidos. El Estado uruguayo te va a decir que no reconoció todos esos derechos, que esos derechos de propiedad nunca existieron. Y a su vez, ¿qué plantea? Plantea que el producto de esos derechos de propiedad, esos 24.000 millones de dólares, todas esas fuentes de trabajo, sean confiscadas, llevadas a un fideicomiso del BPS. Y todos los que pierden la propiedad privada van a obligatoriamente a ser traspuestos, trasladados al pilar intergeneracional de reparto, obligatoriamente por norma constitucional. Así que imagínate el desbarranque institucional, el deterioro brutal que le provocan al Estado uruguayo, por ende va a perder confianza en el exterior porque pierde rango de ¿qué? De estabilidad jurídica, exacto, Ramón, pierde rango de estabilidad. Como consecuencia de que pierde el rango universal de la estabilidad jurídica, es que pierde el rango inversor. El rango inversor que pierde es la consecuencia, digamos, de las mediciones, de la evaluación de las consultoras internacionales que tienen que ver con los riesgos de los países, con el nivel, el rango de riesgo o de seguridad, y el rango de riesgo o de seguridad está estrictamente vinculado al rango de estabilidad jurídica, de seguridad institucional. Por lo tanto, este plebiscito lo que plantea es estropear el prestigio internacional de Uruguay y el rango inversor que Uruguay tiene porque brinda seguridad jurídica a los mercados en el exterior, a los inversores, a los empresarios, y dejaría de ser un país apetecible para que vengan nuevos inversores y a su vez expulsa a empresas que trabajaron ajustadas a derecho durante 28 años, que trabajaron absolutamente ajustadas al orden jurídico que la Constitución establece. Es a todas luces, te repito, es a todas luces, a todo oído, a todo sentido común, a toda interpretación de la letra de la Constitución, un atentado de lesa nación como configura el artículo 330 de la misma. Atenta contra el artículo 329, contra el artículo 331, contra los artículos 7, 32, 36, contra los artículos 58 y 59, contra el artículo octavo. Contra todos esos artículos está atentando este plebiscito, pero fundamentalmente está atentando contra la viabilidad del país, la sustentabilidad del país, está atentando contra nuestras garantías, nuestras libertades. Los comunistas del PCNT, que solo están dedicados a robar, que nos han robado toda la vida, nos han robado la calma social, la paz, han fracturado la sociedad uruguaya, ya no tenemos el Uruguay humanista, humanizado, ya no le importa a la gente la otra gente, ahora trabajamos y vivimos y digamos que pensamos y sentimos a través de bandos ideológicos, tenemos un país que ya no piensa como país, tenemos la zozobra electoral de jugar a la ruleta rusa un día 27 de octubre, previo a Halloween, en este año 2024. Sí, tenemos ese día, digamos, de la eventual fatídica
resultancia de despedirnos para siempre del Estado de Derecho y de la libertad, de las libertades, de la democracia, de nuestras garantías. Estamos a unos días de despedirnos para siempre de un país de libertades, porque vamos a jugar a la ruleta rusa con un cuerpo electoral que no sabe, no tiene la más pálida idea de la dimensión institucional histórica que esto está jugando, porque las hordas comunistas han perpetrado el último movimiento en el tablero de ajedrez de acuerdo a esta etapa histórica que va jalonando procesos revolucionarios marxistas a través de un mundo de leyes que ya nos han desconfigurado el Estado de Derecho. Pero ahora van por todo, como Cristina Fernández cuando lo quería hacer. Van por todo, van por la Constitución, van por estropear la Constitución, por estropear el orden jurídico, para convertir a Uruguay en otro orden jurídico, en otro tipo de Estado. Y ese día jugamos a ese juego al que jugaban los mafiosos, que era poner una bala en el tambor de un revólver, girar el tambor y hacer rondas de tiros, dos, tres veces, y el papanata que se pegaba el tiro moría. Pero el otro, que tenía la suerte de que no se pegaba el tiro, se llevaba toda la guita que invertían los secuaces de ese mafioso. Ponían el caño del revólver en la 100 y gatillaban. Si no tenías la bala, te salvabas. Segunda ronda, lo mismo. Tercera ronda, pa, uno la quedaba. De pronto. Hasta que uno la tenía que quedar. Si eso es la ruleta rusa. Hasta que uno se tiene que disparar. Bueno, vamos a jugar a eso el 27 de octubre. Vamos a girar el tambor con una bala adentro, tiene una bala cargada, y vamos a girar el tambor, que son los votos que van a poner los uruguayos, a ver qué pasa si le pegamos un balazo en la cabeza a la República Oriental del Uruguay, porque es la Constitución, la cabeza, la autoridad mayor, la que nos da el orden jurídico y todas las garantías es la Constitución de la República. Estamos a punto de pegarle un balazo en la cabeza a la Constitución de la República a través de una maniobra deshonesta, absolutamente traidora de todo el sistema político uruguayo que permitió la viabilidad de este atentado terrorista que está llevando a cabo el Partido Comunista del Uruguay con sus secuaces de modo ilegítimo, sin la legitimidad electoral, claramente establecida esa prohibición por los artículos 58 y 59, de todas estas caripelas que nos están cobrando mucha guita y se están llevando mucha guita con sus cuentas personales del PICNT sin personería jurídica, no funcionando como un sindicato, no funcionando como una central sindical, sino que funcionando como un organismo de poder político que tomó la centralidad de un poder político revolucionario que va llevando a cabo todos los planes del Foro de San Pablo dentro de nuestro Uruguay. Pero nadie está hablando de esto. Nadie está advirtiendo de las estrategias que son el común denominador de todas las izquierdas marxistas organizadas en pos del socialismo del siglo XXI planteado por el Foro de San Pablo. Nadie está atando los cabos de la íntima relación que tiene el PCNT con el gobierno de Venezuela. Nadie está atando los cabos de esas visitas alcahueteriles de los integrantes del PCNT con Nicolás Maduro. Nadie está hablando del vínculo indisoluble que tiene el Frente Amplio y el PCNT con el Foro de San Pablo como una de las principales fuerzas marxistas activamente integrantes desde el inicio de, de aquella internacional comunista fundada por Ignacio Lula da Silva con Fidel Castro. Ya avanzó mucho el ciclo histórico uruguayo del desmantelamiento de nuestra nación soberana, de nuestro orden jurídico de libertades, ya avanzó y pretenden dar la estocada final con este plebiscito, con la papeleta blanca del sí, que nos diría que Uruguay se pega un balazo en la cabeza como un estado de libertades, como un país viable. Así que venimos con un programa así, bien cargadito, con mucha información y análisis, para ver si hay algunas personas más que se avivan y no son los borregos que estamos siendo. Los uruguayos parecemos un mundo de borregos, todos rumbo al matadero, cansaditos, calladitos la boca, todos rumbo al matadero, porque estos comunistas hacen lo que quieren, plantean esta zozobra a nivel de país, plantean esta innecesaria, digamos, eventualidad negativa, este atentado brutal, porque la competencia, los poderes que tienen competencia en el Estado uruguayo se los permiten, porque la Corte Electoral lo permitió, porque la Suprema Corte de Justicia lo permitió, porque el presidente de la República lo permitió. No tuvimos una autoridad a la altura de las circunstancias históricas que les diga a estos terroristas, no, señores, esto no se puede hacer, no es materia plebiscitable.
No tiene competencia el cuerpo electoral para plebiscitar una reforma, además de la seguridad social. Pero por otra parte, la normativa que ustedes pretenden introducir es absolutamente violatoria de los principios constitucionales. Desnaturalizaría el orden jurídico de nuestro país y además quebraría el rango inversor y rompería totalmente la seguridad jurídica, es decir, perderíamos seguridad jurídica y confianza en los mercados del mundo entero, es decir, en el mundo exterior. Por lo tanto, Uruguay sería un país inviable inmediatamente al resultado si fuera favorable a esta porquería plebiscitaria. Esperemos que no se dé, esperemos que no sea así. Vamos a una pausa y entramos entonces en contenido.